Segunda parte de nuestro programa y, como siempre, le damos curso a la historia. Sabemos perfectamente bien que no es tan conocida, sobre todo por los más jóvenes, ¿no? Y a lo mejor los no tan jóvenes, la historia real del sindicalismo. Cómo fueron los procesos. Bueno, para eso lo tenemos a Zenén González, ¿no? Sí. Santiago, gracias por venir. Por favor, es un placer. Y además con su nuevo libro que va a ser presentado. En realidad, la presentación oficial no es esta, pero se llama Ave Fénix. Y cuando uno piensa en el Ave Fénix, está hablando, obviamente, de un renacimiento, ¿no? Como lo determina precisamente su título. Me da a mí la sensación de que estamos ante el comienzo de una revisión muy interesante. En algunos de los escritos que tenemos como la presentación, la famosa gacetilla, ¿no? Hay unas palabras de José Pablo Feynman en donde habla de lo que significó ese gobierno de Lonardi cuando surge la Revolución Libertadora, porque esto en realidad lo tenemos que llevar en el tiempo. Esto es en los primeros tiempos, desde el 55 al 58, es decir, en ese proceso al cual se aboca el Ave Fénix del sindicalismo, con menciona Pablo Feynman dos nombres que a lo mejor parecerían ser antítesis, y sin embargo debieron casi convivir, a pesar de que crecieron de distinta forma y se fueron desarrollando después en distintas formas, y hubo hasta un final trágico, ¿no? Estoy hablando de Agustín Tosco y de Rucci, Ignacio Rucci, ¿no? José Ignacio Rucci es asesinado, Agustín Tosco se tiene que ir, desaparece del mundo sindical, vuelve en los 80, pero ya las cosas eran distintas, ¿no, Santiago? Sí, volvió ya enfermo, con una cosa interesante, lo dieron siempre como un marxista, y era el hombre de la izquierda sindical, ¿no? Pero no era, igual, con muchos amigos radicales. En su cepillo estuvo el doctor Arturo Illia, pero un hombre de la izquierda, sí, claro. Izquierda, contestataria. Pero vos bien explicás, Ernesto, Luis, el hecho de que el Ave Fénix es cómo renace. Es un libro que escribimos con Germán Ferrari. Me olvidé de mencionarlo, Germán. Aparte un colega extraordinario, ¿no? Lo mencionamos ahora y va a estar más contento. O trabajé con él en Infosic, con la vieja Infosic, que no era tan vieja, le hicieron desaparecer. Una agencia noticiosa muy trascendente en ese momento. En otro estilo de trabajo. Otro estilo, En esto es cómo renace el sindicalismo peronista, cómo se hacen las 62 organizaciones, que es una confluencia primero, después del Congreso del 55, de peronistas, sí, pero también de socialistas y comunistas. Ajá. Cómo se rompe con el pacto Perón-Frondizi y cómo vuelve a la ley de asociaciones profesionales. Pero el Ave Fénix, el Ave cuando resurge este sindicalismo peronista, tiene que ver quizá sobre el futuro del próximo año. Parece interesante, ¿no? Lo vamos a decir por qué. Porque el Ave Fénix trata de lo que es la ley sindical, la ley de asociaciones profesionales. Que todavía está volando, ¿sabe? Está volando. Y que posiblemente en el Congreso del 2011, el nuevo Congreso, sí, va a ser punto de revisión. Sin duda. A mí me queda, perdóname que te hago un paréntesis. Estamos en esto. Me queda metido un concepto tuyo que es clarísimo en cuanto a lo que hoy estamos viviendo los argentinos, ¿no? Fíjese el tema aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Los distintos gremios compitiendo entre sí, no aerolíneas, las aerolíneas, ¿no? Compitiendo entre sí y generando un caos brutal, ¿no? En este servicio, cosa que se podría ir trasladando a muchos otros lados si no hay un concepto claro acerca de cómo tiene que modificarse en su letra más chica, y a lo mejor en su letra grande también, la ley de asociaciones profesionales, al estilo de Rucci, pero de Mucci, pero con modificaciones, ¿no? Posiblemente ese es uno de los problemas, una de las formas, me parece lo que vos decís, interesante en cuanto a cómo se puede. Es decir, hay dos hechos: la democratización y ver la nueva realidad con que es imposible, por ejemplo, atomizar el movimiento sindical. Las pruebas están a la vista. No se puede, hay que regularlo, hay que democratizarlo, hay que ver cómo se puede, si hay otra central de trabajadores, como es la CTA, cómo se encuadra dentro de este sistema,
Dice, no se puede admitir 17 gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires. Vos contás el tema de lo que pasa con las aerolíneas, la UALA, que es la de pilotos de un sector, Sí, la sí. CTA, y la APLA en el sector. Unos que no quieren llevar a los otros, que no se ponen de acuerdo. En cuanto, Y usted no viaja mientras tanto, ¿no? incluso hay una resolución judicial que dice que un piloto no puede dejar en otro. Bueno, ese es el tema del ave fénix. Quizá lo que el ave fénix da desde el momento del 55, de la Revolución Libertadora a la 62 y luego al famoso Congreso de la Falda, Sí, sí. cuando estuvieron los comunistas y socialistas, es el ave fénix. Es decir, ¿cómo se puede regular en el año que viene en el Congreso Seguro. cómo se va a conformar estas centrales sindicales? Se va a presentar el próximo 17 de noviembre, nada más. Miércoles, el otro miércoles. Un día muy particular en la Biblioteca Nacional a las 17:30, el ave fénix. Y me parece que vale la pena. Para empezar a tomarle ya, como le tomamos la temperatura en este programa al sindicalismo, le empezamos a tomar un poco la historia, para que usted lo conozca, ¿no? La coincidencia de el día de la militancia peronista. A eso iba, ¿no? Así, bueno, 17 dos coincidencias, la tuya y la mía. Sí. Y somos coincidentes. Y vamos a coincidir el próximo jueves a las 17:30, como siempre, aquí en Mercado por Expertos, para que usted se entere de qué hace el sindicalismo, lo bueno, lo malo, lo que se puede mejorar y, por supuesto, usted, que es el importante, en definitiva, que recibe sus beneficios o no de afiliación o no. Hasta el próximo jueves.